A esta etapa primera se les llama motivación. Y el objetivo de contarlo de esta forma es, por un lado, que sea una forma amena y además muy, digamos, vinculada al proceso, al proceso cognitivo, al proceso metodológico, al proceso del día a día de nuestra actividad como docentes o futuros docentes, y demostraros que estas reflexiones nos van a servir para cumplimentar cualquier memoria de planificación. Bueno, este primer paso se llama la motivación. ¿Por qué vamos a comenzar a hacer esa innovación? Hay dos tipos de motivaciones. La motivación externa, que está en gris porque no la vamos a trabajar, básicamente tiene que ver con lo que ya hablamos con el debate al principio. Pues oyes, hay una normativa ANECA que me dice que tengo que hacer esto para tener un primer nivel de acreditación. Pues tendré que hacerlo. Hay un plan estratégico dentro de la universidad donde me dice que tengo que hacer este curso sí o sí para poder continuar con mi carrera docente. Pues lo tendré que hacer. Hay unas normas del departamento que me van a facilitar hacer este tipo de cosas o no me van a dejar. Pues por ejemplo hay situaciones donde lo que quiero hacer es una asignatura que una parte la quiero hacer a distancia y por lo tanto quiero que mi alumnado en una asignatura presencial pueda hacer una actividad online, y el propio departamento me dice que no, que es una asignatura presencial y que por lo tanto el 100% de la actividad tiene que ser presencial, y en este caso está a lo mejor impidiéndome un poco el que tome una decisión. Y después también hay otra motivación que puede ser el propio contexto social, es decir, la sociedad cada vez más pues está pensando en que pues en las políticas de transparencia, de compartir la información, etcétera. Esa motivación externa no la vamos a trabajar, vamos a trabajar con la motivación interna. Bien, vais a ver que hay tres cuestiones importantes, y además esta espiral de aquí significa que están relacionadas. Podemos empezar planteando si hay alguna situación que para mí es problemática. Esa situación que es problemática normalmente la voy a ver en el momento que esté ya implicado en la docencia, porque asignaturas distintas con alumnado distinto puede tener problemáticas distintas. Podemos no tener ninguna problemática, sino sencillamente queremos mejorar algo. Y también tenemos que pensar cuál va a ser el público objetivo, o bien con el que tengo el problema, o bien que aceptaría esa mejora. Esto que hemos hecho, este primer ejercicio, si os dais cuenta, básicamente está a caballo entre la problemática y la mejora. De hecho, casi todos lo habéis planteado de esa forma. Hay este problema y por lo tanto yo me gustaría solucionarlo. Por lo tanto, ya os digo, la primera etapa es pensar esto de aquí. En esta etapa, al principio, incluso fijaros que podría valer con esta primera aproximación que habéis tenido, pero probablemente tendríamos que pensar, nos va a ayudar bastante para posteriormente trabajar en el público objetivo. Es decir, cuando hemos detectado ese problema, ¿afecta a toda la clase o solo a una parte de esa clase? Por ejemplo, el del ritmo de aprendizaje, esa idea que decía que, bueno, que por las condiciones de tamaño y de tiempo, pues que no se puede personalizar un poquito esa función. Claro, no lo mismo que el público objetivo sea toda la clase, con lo cual tengo que tener en cuenta el nivel de cada alumnado, o solamente, por ejemplo, si eso voy a actuar sobre aquellas personas, el alumnado que obtiene peores resultados o que tiene menos conocimientos previos que el resto. Por lo tanto, nos va a ayudar mucho a definir el público objetivo. No pasa nada si ahora no lo tenemos definido, pero veréis después que es que voy a tener que pensar en ello. ¿Es importante pensar en ello? Pues es importante. Normalmente, cuanto más tipo de público objetivo tengo, más trabajo voy a tener que hacer en la innovación. Es decir, si solo me voy a centrar en el alumnado que suspende,
voy a tener menos trabajo si me quiero centrar que en todo el alumnado. Pero hay cosas que lo hago para todos y otras que lo hago para un grupo concreto. Esto normalmente, esta motivación interna, está muy relacionada con el contexto. Es lo que os decía, que eso lo vais a ver cuando actuéis en una asignatura como docentes. Pero también, evidentemente, y por eso la pregunta está formulada de esa forma, también funciona con una asignatura donde hayáis participado como alumnado, porque todos tenemos una experiencia, y más si queréis dedicaros en el camino docente, que son cosas que mejorarías, de situaciones problemáticas, que además has sufrido en primera persona. Por lo tanto, bueno, pues toda esta parte, digamos, está relacionada con una vivencia personal, con una situación personal y con el contexto donde nos va a tocar trabajar. Insisto, como primera parte podría valer.